Hola, buenos días. Buenos días, doctora. Sí, Buenos días. buenos días. Al final hablamos lo que tenemos algunas cosas pendientes, posiciones. Empecemos con la clase, al final que terminamos la grabación, ¿ya? Entonces hoy día vamos a estar, en control de emergencia. ¿Se acuerdan que ya terminamos todo lo que es la parte de primeros auxilios, ¿no? Entonces ahorita ya nosotros vamos a empezar con todo lo que es la unidad de gestión de riesgo. Ya nosotros vamos a estar con la unidad de gestión de riesgo. Entonces, en esta unidad vamos a ver todo lo que es desastre, todas esas cosas naturales y los grupos de exposición que al final hablamos. Al final hablamos sobre los temas de exposición para mañana. Empezamos con anatomía y el día viernes por un inconveniente que tuve familiar no pude darle los grupos ayer en la noche al presidente para que le dé a ustedes los temas, ¿no? Entonces, gestión de riesgo naturales, ustedes tienen una idea de qué sería gestión de riesgo. Hola. Bueno, tienen una idea de qué es gestión de riesgo, en su mente ya lo tienen. Perdón, me estaba olvidando su asistencia. Señorita Almea. Señorita Almea. Almea, señorita Almea. Hola. ¿No está? Alvarado Chávez Stalin. Alvarado Chávez Stalin. Les recuerdo que hay estudiantes que tienen falta, no me han justificado, por favor justifiquen. Recuerden que con más de 3 faltas no pueden continuar en el periodo. No me han justificado, por favor traten de justificar las faltas. Alvarado Saltaña Mayerli, perdón, Alvarado Chávez Stalin. Hola. A ver, voy a repetir. Almea Ronquillo Zulay. Señorita Zulay. Almea Ya se está conectando, solo que tienen problemas con el internet, doctora. Alvarado Chávez Stalin. Alvarado Chávez Stalin. Alvarado Chávez Stalin. Ya han de ingresar. Se van ingresando, me van. Al final veo cuáles son los que han ingresado ya. Alvarado Saldaña Mayerli, señorita Mayerli. Presente. Gracias. Avilés Cabrera Juan. Avilés Cabrera Juan. Bajaña Cuello Maguis. Bajaña Cuello Maguis. Presente. Ya. Gracias. Vallas Briones Kevin. Vallas Briones Kevin. Bonilla Jiménez Gloria. Presente. ¿Dónde está? No se olviden de encender la cámara. ¿Dónde está, señorita? No la veo. Bonilla Jiménez Gloria. Señorita, ya, muchas gracias. Briones Castro Angie. Briones Castro Angie. Caicedo Alvarado Denise. Presente. Gracias. Está la señorita Denise muy puntual en todas las clases. Chévez Espinosa Livia. Presente. Buenos días. Buenos días también ella. Peña González John. Peña González. ¿Dónde está? Presente. Lo veo. Peñas. Peña González. No les pongo Presente. asistencia hasta que no me pongan su cámara. Pérez Camba José. Pérez Camba José. Plúas Carpio Giordani. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Romero no. Torres Herrera Javier. Torres
Torres Jurado María. Presente, doctora, buenos días. Buenos días, gracias. Torres Morán Jennifer. Torres Morán Jennifer. ¿No está? Triana Narváez Evelyn. Triana Narváez Evelyn. Triana Narváez Evelyn. Tumbaco Luas Ginger. Tumbaco Luas Ginger. Tutiben García Steven. Yepe Silva Erika. Presente, doctora, buenos días. También una de nuestras alumnas que nos ha faltado, siempre está presente. A ver. Hola. ¿Quién más ingresó ahorita? Ingresó Tutiben García Steven. Hola. Me alzan la mano, por favor. Ya. Hola. Vayan pensando, ¿qué gestión de riesgo para ustedes? Hola, Miss, dígame. para mí lo que es gestión de riesgo según A ver, perdón un ratito antes que hable. Mire, escuchen. De aquí en adelante, las clases, yo voy a pedir la participación a ustedes, ¿no? Escúchenme bien. Yo voy a pedir la participación a ustedes. Bueno, las ideas que ustedes den, o cuando yo vaya explicando, yo vaya preguntando, vayan captando, cosa que yo les voy a ir poniendo buenas, como una lección oral, ¿no? Entonces, todas sus participaciones yo las tengo anotadas aquí. Las tengo en un cuadrito, todos tienen sus participaciones, ¿no? Entonces, eso yo voy a tomar en cuenta esas participaciones. Miss, eso no sirve en tal caso que en alguna tarea o cualquier No, vaina. yo voy a tener en cuenta sus participaciones, por eso les digo, es como una lección oral cuando yo les tomo, estoy explicando. Entonces, aquí vamos a estar participando todos, ¿no? Entonces, hoy día tengo otro cuadrito con fecha de 2 de agosto para la participación de ustedes. Ya. Ah, Entonces, eso es como una nota aparte solamente de participación. claro, ya. Ah, ya, 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 Miss. entonces, hoy día, por ejemplo, yo sé que, bueno, no conocemos qué es gestión de riesgo, pero nosotros tenemos una idea, o de pronto algún joven de aquí, de los que estamos presentes, ¿alguien tiene una idea qué es gestión de riesgo? Yo, Miss. A ver, ¿quién me alza la manito? Álcenme la manito para saber cuál es. Jordani, lo voy A a ver, hacer yo. vamos con Jordani. Hoy día vamos a participar, Jordani. ¿Qué A ver, dice Jordani? gestión de riesgo por los conocimientos que he adquirido gracias acá al Cuerpo de Bomberos, para mí la gestión de riesgo es un proceso. Ya, Se define como un proceso que va a identificar y analiza las probabilidades y los efectos secundarios que pueden ya. desprenderse de un suceso natural o un desastre antrópico, y las acciones preventivas y correctivas para poder reducir o para poder minimizar los daños de esta Mitigar los incidencia. daños, ya, muy bien, perfecto. ¿Alguien más tiene una idea de los compañeros, al de los estudiantes, diré, alguien más tiene una idea qué es gestión de riesgo? Hola, jóvenes. Doctora, Identificar y A ver, pero álceme la manito. Ahí hay un ítem donde dice alzar la manito, ya ver. ¿Quién es? A ver. Hola. Dígame, se me quedaron calladitas. Ya. no tengo el de alzar la manito, solo tengo de poner el Ah, dedito. ya, bueno, a ver, Erika, vamos con Erika. Sí, Ya, sí, le quería comentar que yo el sábado pasado, yo estoy ya, encargada del reentrenamiento de los brigadistas, ¿verdad? qué Y justamente bueno. estaba
en la capacitación de los chicos y estaban hablando sobre los riesgos antrópicos. Ve, perfecto. Justamente lo que vamos a tocar ahorita. Ya, dígame, coménteme qué es lo que pasó. Ajá. Hicimos una simulación de un desastre en terremoto, quienes intervenían, en este caso intervenía evacuación, ya, perfecto, incendio, ¿está bien? primeros auxilios Ya. y control de materiales peligrosos, en este caso los químicos. Muy bien, perfecto. Entonces ahí estamos, gracias Erika, perfecto. Ella como que ha estado, justamente como que ha estado algo practicando y justamente el tema de hoy es gestión de riesgo. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no participan ahorita, participan en el resto de la clase. ¿Alguien más tiene una idea de gestión de riesgo? Bueno. Gestión de riesgo se define como un proceso de identificar y evaluar las probabilidades de pérdidas en un efecto secundario, es decir, ya sea en un desastre o en alguna emergencia. Ya, muy bien. ¿Un ejemplo de esos desastres? Hay bastante, hay muchos desastres. Los incendios forestales. Ahí está, un incendio forestal, ¿cuál más? Los tsunamis, no, sí. A ver, solo está hablando de Denise. A ver, vamos a ver. Inundación. Las inundaciones. Sí, tenemos los terremotos. Ya, terremoto, porque tenemos los riesgos causados por el hombre. ¿Cómo se llaman los riesgos causados por el hombre? Riesgos antrópicos. Antrópicos, ¿no? Y los que son naturales. Y entonces ahí bien, gracias Denise. También tenía una idea Denise sobre qué era ejemplos de riesgo, ¿no? Bueno, y es verdad todo lo que dicen los jóvenes, los que comentaron, Jordani, Erika, Denise. Todo lo que es gestión de riesgo, vamos a ver primero su concepto. Vamos a ver qué es gestión de riesgo, pero antes, Doctora, perdón. dice mi compañera Zulay que la deje ingresar. Zulay, no la dejo ingresar a Zulay. No me admite, no tengo la admisión. Zulay, a la señorita, a ver, perdón, ¿quién ingresó ahorita? Almea. Hola. Señorita Almea Zulay ingresó, yo le admití, me parece. Que vuelva a ingresar. Hola. Ya le digo. Ya, bueno. Bueno, sigamos. Antes de llegar a gestión de riesgo, vamos a prever primero lo que es riesgo. Ya ustedes de pronto han visto un concepto de riesgo, de pronto con las otras asignaturas, ¿no? A ver, ¿qué es riesgo? Vamos a tomar la lección. ¿Qué es riesgo para ustedes? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice. Muy bien, ahí está un concepto. Riesgo es la probabilidad que se materialice. Entonces, a ver, aquí está Zulay Almea. Muy bien, ya ella está. Entonces, riesgo, sí, es la probabilidad, ya entendemos. ¿Qué es riesgo? Es la probabilidad que una amenaza, o sea, un fenómeno natural humano, aquí tenemos el natural o el humano, el antrópico, se convierta en un desastre. Un evento que altera... Doctora, buenos días, disculpe. Buenos días. El retraso, pero es que tenía problemas con mi internet. ¿Cuál? ¿La señorita Zulay? Sí. Ya le puse la asistencia, ya está bien. Ok, gracias, Ya. doctora. A ver, entonces repetimos que Doctora, buenos días. Nosotros también recién ingresamos. A ver, los que ingresaron recién, vamos a hacer una pausa. A ver. ¿Ingresó la señorita Zulay? Sí, doctora. Abra su cámara, presente. ¿Quién más ingresó? Hola. Ya la señorita Almea, ahí está. ¿Quién más? Hola. Doctora, buenos días. Díganme rápido para continuar, por favor. ¿Cuál más ingresó? Parece que Javier todos. Torres. A ver. Piones Castro, Torres A Morán y ver, uno Paco por Púa. uno. A ver, uno por uno. Me da diciendo el nombre, me abre su cámara, Buenos presente. días, doctora. Javier Torres. A ver, Javier, ¿dónde está Javier? Hola. Javier Torres, doctora. Ya, Javier Torres. Aquí está Javier. Siempre atrasado, Javier. No te veo en ninguna clase puntual. ¿Quién más? Sí, discúlpeme el retraso. Ya, pero ya estamos casi en últimas clases, ya de presencia de que usted entra puntual. ¿Quién más? Hola.
¿Alguien más ingresó? Hola. Bueno, entonces continuamos. Hablamos de gestión de riesgos naturales y qué es riesgo. Bueno, al final, los que están ingresando al final, por favor. Entonces, ¿qué es riesgo? Riesgo es la probabilidad de una amenaza. Acuérdense que la amenaza puede ser de un fenómeno natural o humano que se va a convertir en un desastre. Entonces vayan atendiendo bien qué es riesgo, la probabilidad de una amenaza natural o humana que se va a convertir en un desastre. Y este desastre va a alterar el funcionamiento de nuestra comunidad. Aquí, por ejemplo, tenemos una amenaza, un riesgo, una probabilidad, como ustedes ven en la imagen, 1 de una amenaza, ven que hay un suelo inestable. Si aquí hay un factor de riesgo, ¿qué podría ocurrir aquí? La casa está a la orilla del borde de... ¿Qué puede ocurrir? Está construida en suelo inestable mismo. Ya, ¿y qué puede haber? Puede haber deslave, un deslave. Un deslave puede haber. Pero está bien, deslave, un derrumbamiento de tierra, entonces La la casa casa se puede caer se y puede si hay una caer. persona adentro puede sufrir daño mortal. Ahí está, perfecto. Entonces ahí tenemos. Y desastre cuando ya se convirtió, el factor de riesgo está aquí, pero acá ya ocurrió el desastre. Como dijo el joven, la muerte de personas que habiten tras... Aquí ya está el desastre hecho. Entonces riesgo, la probabilidad que ocurra un deslizamiento, inestabilidad del suelo, un derrumbe. Entonces aquí repetimos por última vez. Riesgo, la probabilidad de que una amenaza, tanto natural o humana, se convierta en un desastre y altere el funcionamiento de la comunidad. Facilito, aquí cuando yo le ponía T.EX, yo decía, bueno, temas de examen. Siempre yo decía, ¿qué es riesgo? A ver, jóvenes, paso a la otra diapositiva. ¿Qué es riesgo? ¿Quién me alza la mano? Yo. A ver, dígame yo, solo un hito, a ver cuál. Livia Señorita, Chévez. a ver, señorita Livia Chévez. A ver, riesgo. Ponga Es su la cámara, no la veo. A ver, ¿cómo quedó? A ver, vamos a ver cómo ella captó riesgo. Facilito. Aquí se Es gana la probabilidad de ya. una amenaza. No, a ver, no lee, a ver, yo la estoy viendo, míreme de frente. A ver, es la probabilidad. Es la Está bien. probabilidad de una amenaza. Muy bien. Que puede Fenómeno ser, a ver, yo le natural. voy preguntando, que puede ser Natural o humano. o humano, y que se va a convertir, ¿en qué se convierte? En un desastre. ¿Y de ahí qué va a pasar? ¿Qué va a alterar? El funcionamiento de la comunidad. Perfecto, le vamos a dar un aplauso a la Livia Chévez. Perfecto, voy a anotar a Livia. ¿Quién más? ¿Quién más es valiente? ¿Quién es riesgo? ¿Qué es riesgo? La probabilidad A ver, que alce suceda la manita y ponga su cámara. Hola. ¿Quién? A ver, hola. ¿Nadie? Entonces aquí repetimos, lo dijo la señorita, la probabilidad de una amenaza, fenómeno natural humano que convierta en un desastre. Ahí está, ¿qué es riesgo? Ahora vamos a ver qué es factor de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Ya vimos qué es riesgo, ahora vemos qué es factor. El riesgo está compuesto por dos factores, que es la vulnerabilidad y la amenaza, ¿no? Entonces nosotros más o menos tenemos una idea que es vulnerable. Estos están por separados, pero no presentan un peligro, pero si se juntan, se convierte en un riesgo. Acuérdense que la amenaza es cuando va a ocurrir. Y vulnerable, ¿qué significa vulnerable? Cuando nosotros nos decimos, uy, estamos en la pandemia, el señor tiene presión alta, tiene diabetes y es vulnerable. ¿Qué quiere decir para ustedes vulnerable? Hola. Cuando decimos vulnerable, es como que estuviéramos débil ante una situación, ¿verdad? Son los más propensos. Exacto, son las personas más propensas o los lugares más propensos, Eso. etcétera. Y esto es un factor interno en lo que es gestión de riesgos.
Ahí está, es un factor. Entonces aquí ya la amenaza, que es un riesgo, se une con otro, como decir, con otro riesgo para formar un factor de riesgo, que es la amenaza más vulnerabilidad. Entonces, los factores de riesgo están compuestos, los factores de riesgo dentro de la gestión de riesgo están formados por dos factores importantes, que es la amenaza y la vulnerabilidad, y que estos juntos van a constituir un peligro, pero si, un peligro, un riesgo, que va a aumentar la probabilidad de que ocurra un desastre. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los dos factores de riesgo? Primero, ¿cuál es el factor? La amenaza, ¿cuál más es el otro? Amenaza y vulnerabilidad. La habilidad. que los dos se unen y ¿qué nos va a dar? Un riesgo, un peligro. Entonces ahí está, nos va a dar y para convertirse en un desastre. Entonces ahí tenemos, ahora vamos a ver qué es desastre. Ya vimos qué es amenaza, ahora a ver qué es un desastre. Un desastre es un evento repentino, como cuando decimos el concepto de accidente. Es un evento repentino previsible, que afecta seriamente el funcionamiento de la comunidad o sociedad y causa pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales. Entonces, cuando nosotros tenemos este desastre, que por ejemplo, si es natural, previsible, nosotros podemos prevenirlo. ¿Podemos Sí, prevenirlo? siempre y cuando sea previsible, No. sí. Sí. Entonces Sí. nosotros cuando tenemos un desastre repentino, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos lo del terremoto. Eso fue... Ajá. No, Eso ya, no, eso fue. no pudo ser predecible, No pudo porque, ser. claro, no se puede Pero, prevenir. pero las redes, ¿cómo es el instituto? ¿Cómo es este? Recuerden ustedes, el Instituto El Instituto Geográfico. Oceanográfico. Eso nos anunciaban de que podía Ecuador tener un terremoto. Claro, Recuerden. mire, incluso como anécdota, Ajá. mi papá forma parte de lo que es la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Uy, qué bueno. ¿Ya? No, él formó parte de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos alrededor de 12 o 18 años. Ya. Luego de eso se cambió a lo que es Cuerpo Bombero, que allí lleva como alrededor de 10, 12 años. Ay, qué bueno. Y siempre ha estado en lo que es inmerso en lo que es la gestión de riesgos. Y él siempre nos contaba que desde hace como ya desde casi 20 años estaba pronosticado un terremoto de esa misma magnitud. O sea, pero ellos lo pronostican por años, debido a que, como sabemos, el Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Sí. Entonces, ellos decían que estaba pronosticado para el año 2000 y que el epicentro estaba pronosticado Guayaquil. Claro. Pero cambió el epicentro, pero la magnitud no, porque él sí siempre contaba que cuando él estaba en la gestión de riesgos siempre decían eso, que Ecuador tenía que pasar por un terremoto en algún momento de esa década. Pero mire, se demoró casi 10 años más en suceder. Bueno, muchas gracias, Jordani. Lo que dice Jordani es lo que está aquí en desastre. Predecible, ¿qué quiere decir? Que el Instituto Geográfico nos anuncia que puede haber un terremoto, pero como dice Jordani, de pronto lo anunciamos para tal fecha, pero no, ahí está, él dice que el papá trabajaba en esta área de gestión de riesgo muy importante, pero en esta área de gestión de riesgo ellos estaban diciendo tal fecha, pero mire, epicentro en ¿dónde fue el epicentro en realidad? Cuando hubo el terremoto en el 2016, no me acuerdo muy bien. Sí, sí. Manabí, ¿no? El 16A se lo conocen en los temas de Manabí. Manabí. Entonces ustedes ven que aquí nosotros todos vivimos ese terremoto, lo vivimos. No sé de aquí de los estudiantes quién es de Manabí, pero por ejemplo, yo tengo familiares cerca de Manabí y justamente yo estaba cerca de Manabí. Para mí también fue terrible y para todos nosotros. Entonces, es verdad, cuando nosotros nos dan anuncios de medidas preventivas, que debemos tener la mochila lista, luces, lámparas, en verdad que esto es algo terrible que nosotros, los nervios nos atacan, nos pasa de todo, ¿no? Perder familiares. Es una situación que ya la pasamos. Bueno, así como ahora, ¿qué están anunciando actualmente los institutos geográficos? No sé si habían ustedes escuchado en las redes, han anunciando, creo, un tsunami, por ahí he escuchado.
No sé si alguien de ustedes ha escuchado. Anuncian por ahí tsunami, pero eso también ahí está, no sabemos cuándo y cómo, no sabemos si algún día se dé o no se dé, y ojalá que no se dé. Entonces, todos los desastres, este evento preventivo que afecta seriamente lo que nosotros pasamos, deja todo esto, pérdidas humanas, materiales, económicas y ambientales. Todas estas pérdidas deja aquí. Entonces, aquí vemos el desastre, vemos la amenaza. Aquí vemos la amenaza que puede también ser considerada como un fenómeno natural o humano que puede ocasionar la muerte, lesiones, otros impactos a la salud o daños a la propiedad. Todos los trastornos sociales y económicos de daños ambientales. Recuerde que tanto la amenaza como un riesgo con la vulnerabilidad van a tener sus efectos, sus trastornos, y va a ser a nivel social, económico, ambiental. Aquí nosotros tenemos que las amenazas se pueden clasificar en tecnológicas, humanas, biológicas, socionaturales y naturales. Tecnológicas podremos tener un tipo de amenaza químico, eléctrico o térmico, si es de la área tecnológica. Si es una amenaza humana, aglomeraciones de público, terrorismo, vandalismo. ¿Ya? Si tenemos un tipo, estamos hablando solo de amenaza, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos vandalismo, terrorismo, esto también va a alterar la sociedad, el ambiente y todo esto. Entonces, biológico, tenemos las epidemias y plagas actualmente que estamos pasando por la amenaza de tipo biológica, el virus del COVID-19 es lo que actualmente estamos, ¿no? También tenemos amenazas de plagas, socionaturales, pues aquí tenemos las inundaciones, movimientos en masa, los incendios, y los naturales, que son los huracanes, sismos, sequías, vulcanismo, tsunami. Ahora lo que tuvimos ahora último, no sé si ustedes me recuerden, de la erupción de un volcán, ¿verdad? Algo tuvimos últimamente, ¿no? Entonces, todas estas amenazas de todos estos tipos se dan. Por ejemplo, si es una amenaza tecnológica de tipo químico, de pronto tengamos una industria en la que no tomó las medidas preventivas y hace un derrame de ciertas sustancias químicas en un río. Podemos tener un tipo de amenaza, puede ser de la parte eléctrica. Puede que una planta eléctrica no esté en buen funcionamiento y toda la ciudad se queda sin luz. Debido a temperaturas también humanas, cuando nosotros tenemos muchas aglomeraciones de público. Estas son amenazas, pero de tipo humana. Inundación y las que ustedes ya conocen. Entonces, aquí tenemos amenazas de tipos natural, que son las últimas. Aquí tenemos los huracanes. Bueno, eso no ocurre acá con nosotros, pero sí ocurre en otros países. ¿En qué país vemos frecuentemente? No sé si ustedes se acuerdan, los huracanes. ¿En qué Estados país? Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, Ahorita hay uno allá. ahorita hay uno allá, ¿no? Entonces, las amenazas naturales inherentes a los procesos naturales del planeta Tierra. Entonces, aquí tenemos la sequía. ¿Ocurre en nuestro país sequías? Sí, con el fenómeno de la niña. El fenómeno, las heladas, esto bueno en la parte que es más sierra, los vendavales, que son esos vientos, los sismos, y el volcán, aquí en Ecuador, ¿verdad? Recién el volcán, no me acuerdo muy bien. Aquí los tsunamis, en qué país que siempre ha pasado estos tsunamis? En la China, Japón, ¿dónde fue el tsunami que siempre El ocurre? último fue en China, creo que si me equivoco. El que hubo. Los Ares. Entonces, aquí no vemos este tipo de fenómenos, aquí, amenazas naturales. Aquí tenemos todo eso. Dentro de Ecuador puede que esté las heladas, sequías y los sismos. Bueno, actualmente también aquí en Ecuador ha habido una serie de sismos de pequeña magnitud, ¿verdad? De 4, de 3. ¿Sí han escuchado? Sí, ¿Ha habido hasta como, alguna sí, serie? Ya, ¿y ustedes qué piensan con estas series de, ¿cómo se llama? De estos sismos que está viendo? ¿Qué ustedes opinan? Está viendo una serie de sismos. ¿En qué en cierta- parte nomás? A ver, alguien que sepa, o Jordani, quién está hablando, a ver.
Se han dado, Opínenme. se han Ajá. dado bastantes, pero también se han dado mucho también en lo que es la zona costera, que es normal, como repito, Las el Ecuador placas. forma, porque el Ecuador forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, que es donde se unen las placas tectónicas. Ya. Y al estar en esta parte uniéndose, es casi imposible que haya fricción entre ellas, que es lo que provoca El los terremoto. temblores, el choque de las placas tectónicas. Muy Al bien. moverse una u otra, al rozarse, es lo que hace que existan estos movimientos. Muy bien, sí. Entonces, eso es la serie. Cuando hay este terremoto y todo, esta roce de placas tectónicas y la alteración a nivel de las partes de la Tierra y todo eso, y que se da por muchos factores, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tipo de amenazas humanas, o nosotros también hemos visto vandalismo, ya vemos más adelante. Bueno, aquí tenemos otra amenaza que es la socionatural, son similares a las naturales, movimientos en masa, inundaciones, pero en este caso son inducidos por actividades humanas, como la construcción, minería, entre otros, ¿no? Aquí tenemos inundaciones, La incendios forestales, deforestación, deforestación también y movimientos en masa. Entonces, de pronto, si nosotros vemos que, por ejemplo, un área de la construcción va cerca de una comunidad y de pronto empiezan a formar de pronto una ciudadela nueva, no sabemos, pero hay muchas personas que pueden causar este tipo, pero de amenaza socionatural. Entonces, ahí vemos una amenaza socionatural que es la que, perdón, aquí están, inundaciones, movimientos en masa e incendios. Esta es la amenaza socionatural. Aquí tenemos, perdón, la amenaza tecnológica, es lo que estábamos hablando, amenazas tecnológicas como actividades industriales y transportes donde se manejan altas presiones de temperatura. En la primera imagen que observan ustedes, hay un derrame de pronto de químicos, ¿verdad? Estamos en un barco, no sé, un barco que se derrame alguna sustancia también puede ocasionar un incendio. Fugas de gases y explosiones de alguna fábrica. Entonces tenemos, perdón, la amenaza de tipo tecnológico, químico, eléctrico y térmico. Entonces aquí tenemos, perdón, químico, tenemos aquí los térmicos y también tenemos por fuga. Las amenazas tecnológicas de tipo eléctrico. Puede que tengamos alguna sobrecarga o un corto eléctrico o terminemos ocasionando un incendio. Ya son las amenazas de tipo tecnológica que nosotros de pronto alguna vez o escuchamos o hemos visto o de pronto en alguna casa, en algún lugar, haya ocurrido este tipo de amenazas tecnológicas. Aquí tenemos a la amenaza de tipo humana, en el primer, que se refiere a las acciones realizadas por el humano, a las amenazas de tipo humana. Entonces, ¿qué quiere decir? Miren las imágenes, el primero el vandalismo. Nosotros vemos entonces nosotros aquí en las amenazas humanas, que se refiere a las acciones realizadas por el humano, que se trata de las no intencionales como las aglomeraciones de públicos o actos multitudinarios, vandalismo, terrorismo. Bueno, respecto al terrorismo, ¿dónde hemos visto esto de terrorismo? ¿Dónde lo más lo vemos? Un ejemplo, ¿se acuerdan? en Medio Oriente, en todo lo que es Medio Oriente. Medio Oriente. Vandalismo, hemos visto vandalismo aquí en Ecuador. Sí, aquí sí. Ya ahora, bueno, ha pasado en el periodo, perdón, el gobierno de Lenin ha habido mucho de esto, ya hemos pasado por algunas situaciones aquí en Ecuador. Ha habido esto también, aglomeraciones del público, esto es terrible, entonces aquí vemos todo este tipo. ¿Qué puede haber en una aglomeración en el público? ¿Qué puede pasar cuando hay este tipo de aglomeraciones? ¿Qué puede ocurrir a las personas? ¿Qué puede dar? ¿Qué se puede dar? ¿Se puede dar Se puede asfixia o dar no? asfixia, muerte por aplastamiento. Muerte por aplastamiento. Entonces ahí vemos que
Dentro de las amenazas humanas, todas estas acciones, todo son un riesgo y que se puede convertir en un desastre, todo no. Entonces ahí tenemos las amenazas humanas, aquí tenemos lo que ya estamos viviendo, la amenaza biológica que corresponde a epidemias y plagas que resultan afectando a las personas, animales, productivos, cultivos y patrimonio ecológico. Respecto a lo que nosotros tenemos, la amenaza biológica, como el COVID-19, ustedes saben que todavía no tenemos fecha aproximada de que esto, bueno, según en ciertas ciudades como Quito, ustedes ven el rebrote, cómo está la epidemia ya del COVID-19, están los hospitales sobresaturados y todo llenos, bueno, y en otros no. Bueno, al final faltan muchos meses por decir que todo esto acabe, no sabemos cuándo, de pronto muy pronto o de pronto mucho después. Ya esto depende de las personas, de las medidas preventivas y que cumplan los reglamentos que el gobierno, el Ministerio de Salud, Gestión de Riesgo, nos da a conocer para que nosotros cumplamos, pero muchas personas no los cumplimos. Respecto a las plagas, no sé si ustedes han visto, han escuchado por ahí en las noticias, que en otros países sí se da estas amenazas por tipos de plagas, ¿verdad? ¿Han escuchado algún tipo de amenaza por plaga en el país? ¿En algún país? En Brasil había hace poco amenazas de ¿Verdad? plaga. ¿Ya de qué plaga eran? De polillas, si mal no recuerdo. Sí, En Estados Unidos también había un tipo de plaga que era así como Eran langostas. ya. Las langostas, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos de la langosta. Decía que en Estados Unidos también las habían visto. Bueno, no sabemos verdad o mentira, pero sí hubo lo de la langosta. Bueno, se dice que a partir de estos años de aquí en adelante va a haber muchas epidemias y va a haber muchas plagas, va a haber de todo, ¿verdad? Sí, es como quien Aparte conoce tenemos lo que es la de los grillos. Los Miss. grillos también. Es Dígame. que luego de esta pandemia viene parte de lo que es el efecto mariposa, como Muy quien dice. bien. Se ¿Cuál ve es? como, por ejemplo, como tomemos en cuenta la pandemia más reciente que fue hace 100 años. Después de esos 100 Sí, años, vinieron cierto tipo de consecuencias a raíz de esa pandemia. muy Entonces, bien. la pandemia es un efecto mariposa que significa que al ocasionarse algo, cosas en el futuro se van a ver afectadas por estas. Entonces, con respecto al virus, varias cosas en el futuro se van a ver afectadas, ocasionarse Muchas. más pandemias, incluso Perfecto. la crisis económica que se está viendo, que ya está presente, Ya y está todo lo que puede ocurrir a presente. futuro. Claro, ahorita tenemos la crisis económica, que no hay el pago de sueldos a médicos, y se están quejando, docentes. Entonces vemos que todo esto está terrible, tanto para todos los gobiernos que en parte han podido manejarlo, en partes no. Entonces nosotros vemos que aparte, recuerde que se van generando muchas epidemias y pandemias al mismo tiempo, como ustedes saben. ¿Cuál es la que está generando en los niños? ¿Cómo se llama la enfermedad que ustedes también ya le conocen? Kawasaki. El Kawasaki en los niños, ¿no? Que es del mismo COVID, pero con la afectación a los niños, que hay problemas en la piel, respiratorio y todo. Y este Kawasaki, bueno, ustedes han de haber escuchado también ya algunos casos en Guayaquil, ¿verdad? Y en ciertas ciudades, ¿no? Entonces, a veces porque nosotros no quisiéramos sacar los niños, de pronto tenemos algo emergente, lo hemos sacado, o de pronto el papá, la mamá anda con mascarilla y el bebito de 2, 3 años sin mascarilla. Entonces, lo más importante es cuidar a los niños y las mismas medidas preventivas de nosotros serían para los niños. Tratar de no sacarlos durante toda esta pandemia. Entonces aquí tenemos, perdón, ahora vamos a ver ya lo que es amenaza. Acuérdense que amenaza más vulnerabilidad, un riesgo y después de esto desastre.
La vulnerabilidad son las características y las circunstancias de una comunidad o sistema que nos hacen susceptibles a sufrir daños o pérdidas ante una amenaza. Entonces, la vulnerabilidad son todas las características y circunstancias de una comunidad que nos hacen susceptibles. ¿Qué quiere decir? Que de pronto esta comunidad está susceptible. Por ejemplo, está cerca de un río y puede sufrir, puede que haya una inundación y está ahí siendo vulnerable a que haya una amenaza de una inundación y termine un desastre de muchas casas, deslizamiento de tierra y todo eso. Por ejemplo, también aquí en la imagen, de pronto un edificio que también está muy sensible por sus estructuras, está siendo vulnerable. ¿Y qué puede haber aquí si una estructura de un edificio está muy vulnerable? ¿Qué puede ocurrir aquí? ¿Qué puede ocurrir? Puede colapsar, Miss. Puede colapsar. Puede haber muchos daños, mismos, materiales mismos y hasta de personas. Perdón, entonces aquí tenemos que la vulnerabilidad está compuesta por 3 factores, que son la exposición, susceptibilidad y la resiliencia. Que esto de aquí, los chicos que ya toca exponer lo van a expandir, no lo van a explicar. Entonces, acuérdense de esta fórmula, que yo les podría decir tema de, puede ser una pregunta, si yo les digo cómo está compuesta, cuáles son los factores de la vulnerabilidad, exposición, susceptibilidad y resiliencia. ¿Qué es exposición? Es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización de lo expuesto al riesgo, ¿no? Entonces la exposición, toda esta condición de la que nosotros vamos a estar expuestos. Susceptibilidad, el grado de fragilidad que se tiene para enfrentar una amenaza, ¿ya? De pronto, si yo estoy ante una amenaza, pero estoy en amenaza de pronto de un derrumbe, deslave, pero de pronto mi casa está construida con una estructura muy firme, de pronto no voy a pasar por esta situación. Y resiliencia, no se olviden que la resiliencia es la capacidad de un sistema de comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz. Entonces, la resiliencia, la capacidad de un sistema que tiene la comunidad o la sociedad cuando son expuestos. Entonces, nosotros en la resiliencia vamos a estar preparados con nuestro sistema para resistir todo lo que es amenaza. Entonces, la vulnerabilidad tiene estos 3 factores: exposición, susceptibilidad y resiliencia. Entonces, les pregunto cuáles son los 3 factores de la vulnerabilidad. A ver, nómbrenme 1, 2 o 3, son 3, ¿cuáles son? Susceptibilidad, resiliencia. Y la Y exposición. exposición. Primero, exposición, susceptibilidad y resiliencia. Aquí está entonces los 3 factores de la vulnerabilidad. Por todo lo anterior, la gestión de riesgo se concibe como la manera que una comunidad y demás actores se organizan, planean y participan con el fin de reducir el riesgo y su predisposición a sufrir algún tipo de afectación antes de que ocurra un desastre, ¿no? Entonces ahí estamos. Y ustedes, bueno, ustedes han de recordar algo de lo que sucedió en el terremoto, algo de lo que sucedió en el terremoto cuando nosotros pasamos. A ver qué les quiero preguntar, a ver los que estuvieron. ¿Sí recuerdan los jóvenes lo que tuvieron que pasar cuando pasó el terremoto aquí en Ecuador?
los chicos que están ahorita en la área de salud, ¿ya estaban en la área de la salud o no? Hola. Yo estaba ya en lo que es cuerpo de bomberos. Ya, ¿qué pasó con usted en su área? ¿Usted estaba en su área? ¿Dónde estaba? ¿O ya estaba en casa? ¿Qué pasó? Cuando en el momento del sismo, o Sí, es que recuerde que hubo uno en la mañana y uno muy fuerte, hubieron como dos. Entonces, si le soy sincero, yo los primeros dos no los sentí, yo solamente ya el de la noche fue el que ya sentí. sí, el de la noche, que eso fue Sí, muy fuerte, ¿no? el de la noche yo ya estaba en casa. Sí, Estaba ese fue el sí, más fuerte, ese ¿no? fue el más fuerte, claro, ya ese fue el de 8 puntos y algo. Yo estaba en casa con mi papá y mi mamá. Ya, pero hoy hubo uno en el día. Sí, sí, uno en el día, pero Ahí estábamos todos en área de trabajo, estábamos en todo. Estábamos, bueno, muchos de ustedes no sé qué estaban haciendo con ese segundo epicentro que hubo. ¿Qué les pasó a ustedes? ¿No? Entonces, como ustedes pueden ver, no sé si ya les comenté lo que pasó el terremoto cuando yo estábamos en el instituto. ¿Les comenté o no? O si les comenté, no me acuerdo. creo que no, mis. Ah, Cuéntenos bueno, y a ver, ahí recordamos. no, pero ustedes no estaban en el instituto. A ver, les voy a contar cuando hubo ese nuevo que ocurrió en perdón, que ya ocurrió en el día. Bueno, todo estaba tranquilo, ya se había vuelto a la normalidad, pensábamos que no iba a haber un epicentro, no iba a haber nada, ¿no? Entonces, todos estábamos tranquilos, ya nosotros habíamos formado las brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios con los estudiantes de riesgo. Y bueno, les comento que antes de eso se estaba haciendo una práctica como de un simulacro en caso de el nuevo terremoto, el nuevo sismo que vaya a ocurrir. Entonces, como estábamos con los estudiantes, había uno de nuestros estudiantes que era muy experto en hacer las heridas en una persona con papel, pegaba, hacía todo. Entonces tratábamos de hacer este simulacro en caso de emergencia. ¿Qué pasó? Que los estudiantes, había uno con traumatismo de tórax, de cabeza, todo simulado como que estuviera herido, y que teníamos que hacer el simulacro para encontrar los heridos, cómo era la reacción, cómo era la respuesta de todos nosotros, los estudiantes del instituto. Y resulta que en ese rato que ocurre esto, que nosotros íbamos a practicar con los chicos que estaban así disfrazados de heridos, ocurre este tipo de el terremoto. Perdón, ocurre este sismo ya previo al terremoto muy fuerte. Entonces en ese rato los líderes de brigada tomaron el liderazgo, lograron sacar a las personas, lograron evacuarlas, pero resulta que los chicos de riesgo, que justamente estaban inmersos en esta práctica, se pusieron muy nerviosos y ocurrió de todo, fue terrible en el instituto. Bueno, yo como médico no me alcanzaba, pero yo tuve ayuda bastante de los chicos de riesgo, así como ahorita ustedes tenían conocimientos de enfermería, de primeros auxilios. En ese rato se trató de controlar porque todas las personas que tenían antecedentes de alérgica, en ese rato le dio crisis de asma. Los que no eran, los que eran nerviosos caían como cuando usted ve un juego de naipe, caían uno tras otro, estudiantes con bajas de presión, estudiantes que eran hipertensos, se les subía la presión. Hubo de todo, náusea, vómito, total que se activó el llamado de emergencia. Cuando ocurrió esto todo, llegó Ministerio de Salud, llegó Cuerpo de Bomberos. Bueno, sí tuvimos la ayuda de todos, de todos, de todo. Pero aquí le cuento las anécdotas para que ustedes tengan presente que
las camionetas, los carros de los ingenieros que tenían como plataforma, fueron los que ayudaron. En sí, fueron evacuados estudiantes en autos de los propios docentes y se fueron sacados al hospital de Daule. Y fue terrible todo esto porque en realidad se trató de manejar la situación, pero la cantidad de estudiantes que iban cayendo, o sea, uno no se alcanzaba. Total Miss, que, sí, dígame. eso de casualidad no fue el día en el que se iba a dar el simulacro a nivel nacional y que se convirtió en realidad porque hubo un sismo. No fue, No fue ese día. no fue ese día. Bueno, pero total que, Porque, ya nos, dígame. porque nosotros acá ese día íbamos a, no sé si ahora sí ese día no, pero usted dice que no, se iba a dar un sismo a nivel nacional y fue O cuando no sé, ocurrió algo un así. simulacro a nivel nacional y ocurrió el Ajá, sismo real. Nosotros acá pasamos casi por lo mismo, estábamos ya todos preparados, lo que era cuerpo de ya, bomberos, íbamos a hacer un comando de incidente con lo que es todas las demás instituciones, ya, gestión de riesgos, policía, todo eso. Y estamos todos preparados cuando de repente se ocurre el sismo. Y sí, acá sí, acá también, acá todo colapsó, lo que es el centro de salud, todo, porque por ejemplo acá nosotros contábamos con 2 ambulancias, pero no nos abastecíamos porque teníamos el colegio abarrotado de personas en shock. Teníamos tres escuelas o abarrotadas, unas escuelas en recintos y no se abastecía todo, no el se centro de salud abastece, colapsó. Nosotros, no se nosotros no- abastece. nos tocaba llevar personas cargadas en brazos Sí, desde los centros educativos hasta el centro de salud. Fue un caos eso, fue sí, un ahí verdadero está el caos. ejemplo, gracias Jordán, y sus ejemplos son muy importantes. Y lo que se vivió acá en el instituto fue terrible, pero se manejó la situación con el apoyo del Ministerio de Salud, las ambulancias. Sí, el Ministerio de Salud tuvo una respuesta muy favorable, muy inmediata, o sea, Cuerpo Bombero retrasó un poco la llegada, no sabemos la causa. Ellos fueron los que, no sé cuál fue la causa porque retrasaron, no sé si fue la comunicación que hubo, pero ellos, Pero se ajá, comunicaron ustedes para el Cuerpo de Bomberos directamente o por el ECO. no sé por cuál, porque nosotros teníamos brigada de comunicación, yo como Porque si fue, estaba, porque si fue por ajá, el ECU, por esa razón se demora demasiado. Nosotros sí, cuando sí se demoró, pero ellos llegaron al final, el cuerpo bombero vino a hacerlo todo lo que es la inspección de los daños que podría haber, porque recuerde que el cuerpo bombero es el que nos daba eh, el, el el anuncio, permiso, el claro, permiso para volver a para ingresar. funcionamiento, claro. Sí, entonces el cuerpo bombero nos decía, sí pueden ingresar porque las estructuras no tuvieron daños, entonces sí, en el área de la cocina me acuerdo que hubo algo, entonces algún daño, que no se podía, pero ahí todos regresamos pero fue terrible, el punto de encuentro se formó, pero no como es. Entonces, esto ahorita se los cuento, pero lo que se pasó, ya lo que nosotros pasamos en el instituto con los estudiantes fue terrible. Hubo estudiantes que hasta solo se evacuaron porque cogieron y se fueron. Entonces, todo esto, para que ustedes vean esto, ojalá que algún día nunca se vuelva a repetir esto en el instituto y peor con los estudiantes ahí presentes. Por eso que es muy importante la ayuda y la participación como tuvimos de los estudiantes, los mejores estudiantes de riesgo que en ese rato estaban con nosotros, participaron conmigo de una manera que yo no tuve que decirle hagan esto. Ellos solo hacían, ellos fueron líderes en ese momento, ellos comandaban, peor los chicos que sabían de primeros auxilios, sabían de cuerpo bombero, ellos son los que tomaron la batuta en ese rato y la ayuda de ellos fue muy indispensable, muy importante. Por eso que nosotros aquí en esta carrera todos debemos aprender. A veces parece mentira, de pronto las clases las escuchamos, no las queremos escuchar, estamos por otro lado. Es importante que todos nosotros aprendamos de las clases, las escuchamos, porque cuando nosotros ya vamos a ejercer nuestra profesión, es ahí donde nosotros vamos a tener que demostrar lo que aprendimos. Pero si somos unos alumnos que somos dejados, que no escuchamos las clases, no nos importa las clases. Entonces, ¿de qué vale que nosotros aprendamos algo si no vamos a estar escuchándolas, no?
Entonces es muy importante, hay estudiantes que de pronto participan, o de pronto yo le digo ya jóvenes, o verdad, estos estudiantes que me participan bastante y no tengo que decir participen. Los otros estudiantes también tienen que participar, aunque ellos no tengan conocimiento, tienen que también participar y decir esto, lo otro, para que ustedes vayan aprendiendo. Entonces ahí tenemos todas esas anécdotas, la gestión de riesgo, que también la declaramos como un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y al desarrollo sostenible. Entonces la gestión de riesgo, todo este proceso que lo hace para formalizar, para realizar una formulación, ejecución, seguimiento, evaluación. Entonces, la gestión de riesgo va a ser esto, va a formular, va a ejecutar, va a seguir y va a evaluar para reducir los riesgos. Esto es lo que va a hacer la gestión de riesgo. No se olviden de esto: formular, ejecutar, seguir y evaluar, a dar un seguimiento para reducir los riesgos y poder manejar los desastres. Entonces está orientado la gestión de riesgo. Entonces les hago la pregunta: ¿en qué está orientada la gestión de riesgo? Primero, a una formulación. ¿Qué más dijimos? A un seguimiento. ¿Qué más? Hola. Aquí está: formulación, ejecución, seguimiento, evaluación. Evaluación. De reducción de riesgo y poder manejar desastres. Ahí está: formulación, anoten la preguntita, ahí está. La gestión de riesgo está orientado a formulación, primero, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación para el conocimiento y reducción del riesgo y poder manejar los desastres. Ahí está. Aquí tenemos, ¿de qué manera vamos? ¿De qué manera nosotros vamos a hacer una construcción social del riesgo? La construcción social del riesgo está expresada de la forma más sencilla. La construcción social remite a los procesos a través de los cuales. ¿Cómo vamos a tener una construcción social de un riesgo? ¿Cómo la vamos a tener? Por un evento físico particular, por nuevos eventos físicos. Dentro del evento físico particular y los nuevos eventos físicos ya los vamos a describir. También tenemos las manifestaciones del ambiente o conjunto de ellos, un evento físico en particular. Las manifestaciones del ambiente, o un conjunto de ellos con potencialidad para causar daños y pérdida, adquiere la connotación de peligrosidad. Que quiere decir que cuando tenemos un evento físico en particular, puede ser del medio ambiente, vamos a poder ver qué tan potente, cuál es el grado de potencia que vamos a tener para causar daño y qué pérdidas vamos a adquirir, qué peligros vamos a tener. Entonces ya nosotros de pronto ya tenemos clasificado todo este tipo de eventos físicos en particular. Y si nosotros tenemos nuevos eventos que son generados por la intervención humana en la transformación del ambiente, eventos socionaturales o por efecto directo del manejo de producción y distribución de material. Cuando tenemos estos nuevos eventos que son ya generados por la parte humana, por eso lo llamamos aquí dentro de nuevos eventos, tenemos los eventos socionaturales, ya que son distribuidos de materiales peligrosos o eventos antrópicos. Aquí son los que ya nos está dando el hombre, que son los antrópicos. Los dejo 2 minutos, regreso en 2 minutos, por favor, me dan 2 minutos, ¿sí? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ya.
Bueno, gracias. Bueno, repetimos que estamos, hola. Sí, doctora. No la escuchamos, doctor. Ya estábamos hablando en la construcción social de riesgo, de qué manera se construye un riesgo por un evento físico particular o por nuevos eventos. Si es un evento físico particular, puede ser por las manifestaciones del ambiente que nos pueden causar un daño, y si son por nuevos eventos físicos, son los generados por el hombre, o sea, serían los riesgos antrópicos. La creación del riesgo en la sociedad, ¿cómo se crea este tipo de riesgo? ¿Cómo se crea este riesgo? Aquí tenemos un ejemplo. La causa puede ser de fondo, puede ser por presiones dinámicas o condiciones inseguras o amenazas. Aquí estamos viendo de cómo se crea un riesgo en la sociedad. Si tenemos causas de fondo, puede ser por un acceso limitado a poder, estructuras, recursos, ideologías, sistemas políticos o sistemas económicos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una creación de un riesgo donde la causa es por una estructura, por ejemplo, en una edificación, si son por sistemas políticos, el sistema político podría crear podría dar una creación de riesgo en la sociedad, un sistema político. ¿Qué opinan? Como, doctora, no. Ya, estamos hablando que para que se cree un riesgo, se vaya a formar un riesgo en la sociedad, depende de estos tres. Causas del fondo, si tenemos una causa de fondo, si tenemos presiones dinámicas o condiciones inseguras. Dentro de esas causas de fondo podemos tener el tipo de estructura, por ejemplo, el daño de un edificio o de cualquier otra estructura grande, una casa. Y si tenemos sistemas políticos, ¿de qué manera los sistemas políticos van a hacer la creación de un riesgo en la sociedad? ¿De qué manera? Una idea nada más, un ejemplo. ¿Cómo está nuestra política actual? A ver. Podría ser un riesgo de acto vandálico. O sea, la gente. Eso, perfecto. Entonces aquí podemos crear un vandalismo. ¿Por qué? Porque a los profesionales no nos pagan el sueldo y vamos a originar que hagamos huelgas, plantones. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer una serie ¿de qué? ¿Qué podemos hacer? Entonces, por este sistema político, que está dado también por la pandemia, podemos crear todo esto. Entonces, podemos crear un tipo de amenaza, entonces, hacia nuestra sociedad. Sistema económico, pues, el sistema económico que actualmente estamos pasando, ¿qué tipo de riesgo puede dar a la sociedad? Si nos falta dinero, ¿qué puede ocurrir? La gente puede robar. La gente empieza a robar, o no solo a robar, sino físicamente, ¿qué nos llega a nosotros? Una depresión. ¿Han escuchado últimamente que por la parte económica el papá no tenía dinero y se mató él y se mató con sus dos hijos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que nosotros físicamente la parte del sistema económico nos va a afectar en todo. Robos, suicidios, violaciones, hay de todo. Entonces, eso cuando tenemos de causas de fondo a nivel de esto que estamos nombrando aquí. Entonces, si estamos en presiones dinámicas, el segundo, cuando hay falta de instituciones, ¿falta de qué? Cuando nos falta instituciones locales, cuando nos falta entrenamiento de habilidades apropiadas, cuando nos faltan inversiones de locales, cuando nos falta la libertad de prensa, cuando nos faltan normas éticas en la vida pública. Eso, cuando nos falta todo esto, vamos a crear un riesgo en la sociedad. Cuando tenemos macro fuerza, cuando hay un rápido crecimiento de la población, cuando hay una rápida urbanización, cuando hay gastos en armas y programas de reembolso, cuando hay deforestación o pérdidas de suelo. Aquí tenemos estas que ya no son causas, sino que son presiones.
presiones porque nos falta esto o porque tenemos muchas macrofuerzas. Actualmente nosotros el crecimiento de la población va a ser ¿qué? ¿Qué va a ser? Cuando tenemos un crecimiento de población, ¿qué tipo de riesgo puede dar a la sociedad? ¿Qué nos puede dar? Hola. Si nuestra población, entre más gente, ¿qué más hay? Más contaminación de basura. Más contaminación. De todo, ¿no? Entonces vamos a hacer a contaminar nuestro medio ambiente, que es lo principal. Tercero, cuando nosotros tenemos condiciones inseguras, cuando el ambiente es físico y frágil, que quiere decir que tengo un ambiente físico y frágil, vamos a tener localizaciones peligrosas, edificios e infraestructuras sin protección, economía local, subsistencias en riesgos, bajos ingresos en la sociedad. Somos vulnerables, los grupos especiales en riesgo, falta de preparación y enfermedades endémicas. También nosotros no podemos también ser vulnerables cuando tenemos grupos especiales de riesgo, ya cuando nos falta la preparación antes, por ejemplo, nos falta una preparación para nosotros, cómo vamos a responder ante un sismo, cómo vamos a responder a un terremoto, cómo vamos a responder ante una inundación. Y de pronto nosotros nos falta esa preparación y ahí estamos ante una condición insegura y se nos puede crear un riesgo. Enfermedades endémicas, de pronto en nuestra área nosotros no estamos preparados para estas enfermedades endémicas, por ejemplo, la de los mosquitos, el dengue. De pronto nuestro sector no está preparado, no sabe o no conoce las medidas preventivas de, por ejemplo, no contener residuos con aguas estancadas, donde vaya a hacerse la proliferación de estos mosquitos, bueno, y así. Esas son condiciones inseguras que puede darnos una creación de un riesgo. Entonces, riesgo es igual a amenaza y vulnerabilidad. Entonces, que todo esto, amenaza y vulnerabilidad, que forman un riesgo, van a dar un desastre. Las amenazas, que ya en sí son el sismo, inundaciones, deslizamiento, erupciones volcánicas y viento fuerte. Aquí, eso es cómo se da la creación, la construcción de un riesgo. Ahora vamos a ver cómo se dan los procesos de la gestión de riesgo. ¿Qué hace la gestión de riesgo como proceso? Entonces, la gestión de riesgo va a generar conocimiento sobre el riesgo de desastres necesario para identificar los factores de riesgo, amenazas, vulnerabilidades y exposición. ¿Qué quiere decir? Que si yo como gestión de riesgo ya de desastre, yo ya mantengo un proceso de cómo debo prevenir todo esto. Primero, genero un conocimiento sobre el riesgo. ¿Y qué hago ahí? Identifico cuáles son los factores de riesgo que me pueden dar una amenaza. En conclusiones, el proceso de la gestión de riesgo va y primero a identificar todos los factores de riesgo que se pueden dar en un desastre ante una amenaza y una vulnerabilidad. Después que nosotros identificamos, así cuando nosotros vamos a hacer una identificación de riesgo, después de eso vamos a ver, ya sabemos cuál es el riesgo, cuál es la causa. Nosotros vamos a ver como segundo punto, segundo proceso, la gestión, vamos a prevenir el riesgo, con el fin de identificar los procesos sociales generados del riesgo y evitar que concurra y se generen más desastres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, como gestión de riesgo, ya nos van a dar a conocer cómo identificar y de qué manera prevenir, así como cualquier enfermedad que se nos presenta, que nosotros conocemos, por ejemplo, en el COVID, conocemos los síntomas, las medidas preventivas para no dejar que esto se sigan, infectando más personas. Asimismo aquí, en el proceso de gestión de riesgo, identificamos todo y luego vamos a prevenir. Y después de prevenir, vamos a reducir el riesgo existente, con el fin de establecer y tomar medidas correctivas de acuerdo al riesgo. Entonces ya después reducimos. Entonces primero identificamos, prevenimos y luego reducimos el riesgo existente.
Y luego ya estamos preparados para la respuesta, de modo que las instituciones y población puedan actuar. Cuando aquí ya estamos preparados ante la respuesta, ya toda la población va a actuar y responder correctamente en caso de que ocurra un desastre. Y esto por medio de ayuda también de la área de comunicación, redes sociales, televisión. Por todos lados, cuando ocurre el gobierno se encarga por medio de la comunicación hacer llegar todo lo que es medidas preventivas lo más inmediatamente para que la gente conozca qué debo hacer en caso de un terremoto, un sismo, inundación, qué debo hacer. Entonces ya como nosotros tenemos una gestión de riesgo, ella ya tiene todos los protocolos a seguir, ella tiene todo lo que ya tenemos que hacer. Después que preparamos ya la respuesta y que todos sabemos, vamos a generar el conocimiento del riesgo de los desastres, necesario para identificar los factores de riesgo y amenaza. Entonces aquí ya nosotros ya sabemos qué tipo de riesgo, ya lo identificamos y sabemos qué tipo de amenaza, qué tipo de vulnerabilidad y exposición hemos tenido. Y entonces aquí ya instalamos las medidas preventivas a futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que a futuro ya nosotros sabemos cómo defender. Entonces aquí, perdón, aquí tenemos la quinta también, perdón, proceso de la gestión de riesgo, en la que aquí nos da, después que nosotros respondemos ante un desastre, inundación, aquí vamos a ver cómo vamos a rehabilitar con fin de atender y asistir a la población cuando el desastre ocurre. Aquí es toda la respuesta que vamos a dar y de qué manera vamos a rehabilitar las zonas dañadas, destruidas. Y sexto, recuperar y reconstruir las zonas que han sido afectadas. Esto es lo último, que ya recuperamos las zonas, ya las reconstruimos, no solo en las estructuras, sino en la parte social, económica y física. Entonces, y la población y sus modos de vida, ¿no? Entonces, observen esto. Aquí tenemos las 6, que es recuperar. Ya cuando nosotros todos nos hemos recuperado, vamos a tener un mapa de proceso de gestión de riesgo de todo el desastre. Todo lo que hubo, un mapa de gestión de riesgo en la que vamos a tener un proceso de dirección y apoyo. Primero, desarrollamos la base, la normativa, que es la gestión de riesgo. Planificamos y organizamos la intervención. Aquí todos los recursos que hemos usado, de qué manera educamos y de qué manera hicimos seguimiento, evaluación y control. Toda esta generación de conocimiento de la gestión de riesgo, los procesos claves, ¿cuáles serían? Aquí es ante la sociedad. ¿Cómo respondemos ante la sociedad? ¿Prevenimos el riesgo futuro? Sí. ¿Reducimos los riesgos existentes? Sí. ¿Prepararlo ante una respuesta? Sí. ¿Responder y rehabilitar? Sí. ¿Recuperar y reconstruir? Entonces aquí estamos todo el proceso. Tenemos el mapa de lo que hablamos acá, de cómo es el proceso de la gestión de riesgo. Entonces, todos estos números aquí, todo aquí lo tenemos resumido. ¿Cuál es el mapa de la gestión de riesgo, no? Entonces, aquí ya nosotros tenemos todo el mapa de la gestión de riesgo. Prevenir, reducir, preparar, responder, recuperar y reconstruir, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, ya eso nosotros ya sabemos qué es el proceso de gestión de riesgo. Ahora vamos a ver qué es el Sistema de Gestión de Riesgo. Es el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias
que van a estar dando ¿qué? La estrategia, mecanismo para la información de toda la temática. Y de esta manera, cómo se organizan para garantizar la gestión de riesgo. Entonces, en sí, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo está dado por entidades públicas, privadas, comunitarias, normas, procesos, planes, estrategias, instrumentos, todo. Este es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Entonces aquí tenemos el objetivo del Sistema Nacional de Riesgo es llevar a cabo el proceso de la gestión de riesgo con el propósito de ofrecer protección a la población y al territorio, ¿no? Esos son los objetivos que ya los vimos. Integrantes, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, integrantes de la gestión de riesgo? Son más que todos los integrantes, principalmente en la gestión de riesgo, los integrantes son las entidades públicas por su misión y responsabilidad en la gestión de desarrollo social y económico. Entonces las entidades públicas vienen a formar los integrantes importantes de la gestión de riesgo ante desastre. ¿Por qué? Porque ellos van a ser responsables de todo nuestro desarrollo social, económico, ambiental y sostenible. E instituciones y proyectos de inversión. Entonces aquí tenemos, de pronto aquí va a estar nuestro presidente, concejales y todo lo que tenemos los alcaldes. Aquí también tenemos los integrantes del sistema de gestión de riesgo que van a ser todos los alcaldes. Todo lo que es gobierno, ¿no? Líderes políticos, alcalde, vicealcalde, presidente, vicepresidente. Pero para nosotros tener este sistema de gestión de riesgo nos debemos preparar con un simulacro de emergencia. ¿Ustedes sí se acuerdan qué es un simulacro? ¿Sí se acuerdan qué es un simulacro? Hola. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un simulacro? ¿Qué es un simulacro? ¿Ya? Hola. Aquí tenemos un simulacro de emergencia. ¿Qué es un simulacro? Es La simulación de... Ya. Es una simulación de una situación de emergencia. Ya, Por lo muy general, bien. los simulacros que se en la escuela, a los niños les enseñan lo que es simulacros de sismos, Ya, porque es uno de los riesgos más probables aquí en Ecuador, porque estamos dentro del cinturón de fuego. ya, muy bien. Entonces, simulacro es la Es forma de cómo. es un ensayo para saber cómo actuar ante una emergencia. Sí, es la respuesta, es un ensayo de cómo nosotros vamos a responder ante una emergencia. Entonces, el simulacro, a ustedes ya más o menos saben qué es y para qué sirve. Bueno, ahí vemos la imagen, una imagen, de pronto un incendio, no sé, el modo de evacuación. Entonces el simulacro es la forma de verificar en sitio y en el tiempo real la capacidad de respuesta de las personas y de la organización en las instalaciones ante un evento posible, ¿no? Ante un evento posible que vaya a ocurrir basados en principios, procedimientos y reconocimientos. Entonces, ahí vemos que el simulacro, la forma de verificar en tiempo real la capacidad de respuesta. Entonces, en tiempo real quiere decir porque nosotros lo practicamos, a ver qué tiempo real vamos a responder. ¿Ustedes han realizado alguna vez un simulacro? A ver, ¿dónde han hecho? ¿Han hecho alguna práctica ahora en la carrera de riesgo o no lo han hecho? No, en la carrera no. ¿En dónde han hecho un simulacro? Yo con los... también. A ver, dos a hablar. A ver, Jordani. Yo hice en el cuerpo de bomberos. Ya, ¿y qué hizo? A ver. ¿De qué hicieron? Pero mi tema fue simulacro de acuático. Yo estuve en el mismo simulacro de Zulay, pero yo estuve como paramédico y rescatista pero en las demás. Por ejemplo, estuve en la que es rescate acuático, hubo otra de accidente de tránsito, otra de MACPEL, de materiales peligrosos, y no recuerdo qué otra situación hubo. Ah, ya está bien, gracias. Y señorita Almea, ¿usted qué hizo? ¿Qué hizo ahí en ese simulacro? Hola, Zulay, ¿qué hizo? Señorita Almea.
Eso de viuda. Ah, no Estuve, hizo nada. Uy, no, entonces, a ver, ¿qué hizo? no. Estuve coordinando lo que eran, cuando iban a entrar las unidades de rescates. Ya, ¿usted estuvo coordinando las unidades de rescate o cómo? Estuvo en coordinación Sí, la de las unidades, Miss. Ella era la Ah, ya. que, ella era quien nos informaba qué unidades necesitaban y qué no necesitaban. Ah, ya, entonces ya la que estaba Sí, coordinando. o sea, ella era dentro del comando de incidentes, ella era la intermediante en lo que es las unidades. Ah, muy bien, ahí está. Bueno, ¿y qué pasó en ese simulacro? Recuerde que cuando hay un simulacro siempre se da algo real. Siempre termina así. ¿Qué pasó algo con ustedes? ¿Algún evento real? ¿Qué pasó? ¿Un accidente, incidente? ¿Qué pasó en su simulacro? ¿O no pasó nada? La verdad, No, yo no recuerdo que no haya pasó pasado nada nada, porque estaba todo todo bien salió coordinado, fríamente calculado. Ya, entonces está bien. Entonces todo salió hubo... perfecto. Incluso lo hicieron hasta con un helicóptero. Ah, Un helicóptero se hizo. perfecto, muy bonito. Bueno, aquí también yo les cuento otra anécdota de un... No, sí pasó A ver, algo. ¿qué pasó? Siempre Doctora, sí pasa pasó algo. algo. A ver, ¿qué pasó? Cierto, Ajá, ahora que recuerdo, en el helicóptero tenían que llevar a la persona que iba a Ah, ya salir me con acordé. quemaduras. ya, cuente. Entonces lo llevaban al hospital, creo que era el universitario, ¿verdad, Jordan? Sí, al universitario, la unidad de Ya, quemados directamente. a la unidad Sí, de al quemado. universitario. Ya, Ya. ajá. Entonces, estando allá, como lo llevaban sin ropa y tenía quemaduras que se les habían hecho, eh, allá los doctores pensaban que era real. Y lo Y metieron de a una la al área persona de que iba, quemado. y lo metieron al área de quemado. Y como la persona iba, que se había desmayado en lo que iba en el traslado de Santa Lucía al hospital en el helicóptero, él no reaccionaba. Entonces, justo antes reacciona cuando le iban a colocar una sonda. Ah, de verdad, mire eso. Entonces, ya fue real y está en el hospital y los médicos no se Pero, percataron. ¿Me y entiendes? la cuestión es que luego que terminó Simulacro. el simulacro, ya me acordé de eso. Estábamos todos en la sala practicando sobre el simulacro, estábamos todos en la sala de sesiones del Cuerpo Bombero, felicitándonos y todo eso, cuando después de como una hora se acuerdan que no habían mandado a ver a la víctima a Guayaquil. Ah, ya estaban haciendo el análisis de respuesta y todo, y la Sí, víctima seguía en Guayaquil. seguía en Guayaquil. Ahí están las anécdotas. Anécdotas de los cumpleaños, y eso siempre en un simulacro. Bueno, aquí les voy a contar las Y él no anécdotas, podía dos, venir porque no tenía ropa, porque toda la no te- ropa se la habían cortado. se la habían cortado. Entonces la anécdota que tengo es del instituto, cuando se hizo otro simulacro con los chicos que estaban heridos, simulados que estaban heridos y todo, y yo fui al traslado de los supuestamente heridos, de los chicos de riesgo, y llegamos a ver cuánto era el tiempo que nosotros tomábamos de trasladar los heridos del instituto al hospital de Daule. Cuando nosotros llegamos al hospital de Daule, pues los vieron todos sangrados, eran casi unas heridas reales, por lo digo que el estudiante era experto en hacer estas heridas que parecían tan reales. No, se asustaron, activaron la emergencia, no sé, en el hospital. Dicen, no, 3 heridos. Total que la respuesta del hospital fue tan rápida que a mí no me dejaron hablar, ni siquiera decir que era un simulacro. Entonces yo tuve que gritar y decir que era un simulacro, porque como dice ustedes, ya los estaban, se asustaron, porque dice traumatismo de tórax, decía el médico, los que recibían. Entonces ya iban a trasladar al chico de traumatismo de tórax, no sé si a quirófano, dónde lo llevaban, pero yo tuve que decir que era un simulacro y eso fue lo que pasó con los estudiantes cuando nosotros trasladamos los heridos supuestos al hospital de Daul. Eso pasó. Entonces, para que vean que en el hospital la reacción se confunden, ¿no? Porque las heridas casi eran reales. Y el tiempo de respuesta sí se demoró un poco subir, coger
los pacientes, o sea, los estudiantes de la camilla, el carro, trasladarlo, de la manera como lo subía, porque había una embarazada, porque eran 5 heridos. Sí se demoró un poquito la respuesta. Bueno, eso es del lado del estudiante, y la otra anécdota que a ustedes les cuento es de cuando yo estaba en mi área de trabajo. Como yo les cuento, les refiero que yo estuve en la área del oriente, en la área de petrolera, ahí cuando se realizaba un simulacro de fracturas, me acuerdo que era. Había un obrero gordito, días antes del simulacro que se había practicado, todo estaba bien. Pero como ellos tenían que trasladar en la camilla al paciente, estamos hablando desde, como eran campamentos, estamos hablando del consultorio que era supuestamente que yo iba a atender la emergencia. Eso, ellos tenían que trasladarlo, como es decir, 5 cuadras o 4, no me acuerdo, que había que trasladarlo. Pero empezó el sol y no sé, porque como yo estaba adentro en la espera del paciente de la emergencia, yo no vi ni viví lo que pasaba con los brigadistas en lado de afuera, porque era el de ingeniero de seguridad que comandaba la parte de afuera. Entonces, lo que pasó que el chico, el gordito, el obrero, había estado con problemas digestivos y no había informado, pero como él era bien participativo y quería participar, había estado deshidratado, había hecho muchas diarreas, y él soltó la camilla casi por llegar, perdón, la camilla la soltó y se le bajó un poco la presión. Eso pasó, el simulacro se hizo real. Es lo que pasó con ese simulacro que se lo organizó en la empresa que yo estaba, es lo que pasó. Y otro simulacro en la que nosotros vivimos, eso fue un simulacro interno de mi empresa, pero acuérdense que a las empresas las califican las áreas petroleras, donde nosotros nos califican al médico. Califican es al médico nada más. O sea, estamos viendo que aquí están calificando a todos en la empresa, pero hubo esa calificación del médico, y, o sea, ahí califican solo al médico y al ingeniero de seguridad. Entonces, nos ponen en una área médica muy grande, ponen el médico de la empresa tanto, que era yo, juntamente a mí me pusieron con otro médico de la otra empresa. Entonces nosotros, desde que recibíamos los heridos, teníamos que actuar tal igual como era una atención médica. Bueno, la chica de la otra empresa estaba muy nerviosa, claro, yo también, porque dentro del área médica donde recibíamos al paciente, teníamos a cámaras y teníamos a personas paradas valorándonos cada movimiento, todo lo que hacíamos. En eso, yo trabajaba conjuntamente con la compañera médico, pero se estaba escapando algo. Y yo me percato de que faltaba el paciente, llegó con dificultad para respirar, pero yo ya hice todo el manejo y yo le decía a ella, pero le falta el oxígeno, no le has puesto. ¿Y qué hizo la doctora? Pone el oxígeno y sabe lo que pasa. Le pone oxígeno de verdad. Le pone el oxígeno a 7, en la que el paciente empezó a asfixiarse con el sobreoxígeno. ¿Se hizo real? Sí. Equivocación para el médico, la otra empresa, sí. Entonces, en ese rato, la actitud de uno, como dice la sabiduría colombiana, la actitud de uno, lo que hice yo, es tratar de entretener al observador de alguna manera, porque fui yo la que me di cuenta de que la doctora estaba poniendo oxígeno de verdad al paciente que no lo necesitaba. Entonces, como estábamos en el oriente, yo lo que dije, verá, disculpe, pero pienso que estoy viendo una culebra. Por ahí, una culebra. Todos se entretuvieron y yo logré bajar el oxígeno y le logré salvar la calificación a la médica de la otra empresa. Entonces,
tratamos de que en ese rato tratar de callar al obrero, porque él podía hablar. Él escuchó todo la conversación del oxígeno que se puso de verdad. Tuvimos que hablar en privado para que él no lo divulgara, porque en realidad yo estaba tratando de salvar la calificación de la amiga mía de la otra empresa. Entonces, eso es lo que pasó. Por eso, en los simulacros, siempre va a pasar algo real. Siempre termina en algo real y hay que tener muy pendiente de todo eso. Ahí les dejo ese ejemplo, tanto de la parte médica o parte de los brigadistas, que cualquier cosa nos puede pasar. Entonces, en un simulacro de emergencia, se debe medir aspectos puntuales y específicos como el procedimiento de la alarma. Ustedes ya saben el tipo de alarma, el tiempo de reacción de grupo, movilización, equipos, procedimientos de seguridad, decisiones claves y comunitarias. Aquí nosotros vemos, ¿qué vemos en la imagen? Hola, ¿estamos evacuando o no? Hola. ¿Qué vemos en la imagen? Vemos a un líder brigadista tratando de evacuar a las personas. Entonces ahí vemos los simulacros de emergencia. Recuérdense que todo simulacro debe tenerse en cuenta la selección de escenario. Vamos a ver al último qué tipo de escenario tuvimos, qué tipo de emergencia, cómo elaboramos la ficha técnica al final de un simulacro, cómo lo notificamos, cuál fue nuestro punto de respuesta. Bueno, y por cierto, en este simulacro que hubo también en el instituto, la gestión de riesgo del municipio, del área del municipio, fue a presenciar el simulacro y como gestión de riesgo también fueron a calificar que sí tuvo algunas observaciones, ¿no? Sí tuvo algunas observaciones. Eso también ellos tuvieron de invitados. Si algún día se hace un simulacro en el instituto, pues ya ustedes ya tienen que conocer que vamos a tener a la gestión de riesgo que ya participó del municipio de Daule, quizás con nosotros. Entonces vemos, hola, ¿están cansaditos? Hola, hola, jóvenes, Sí, doctora. ¿están cansados? Ya estamos terminando. Estamos, Miss. Estamos. A ver, descansen un minuto, un minutito. Ya vamos a descansar un minuto. ¿Ya? Hola. Hola, ya regresamos. Hola. Doctora,
Hola, Una consulta. digan. Pero dentro de la clase. Es que la plataforma no sale su materia de control de emergencia. Eso al final vemos. Estamos Ya, ahorita. ya. Deje que termine de grabar, ¿sí? Ya, disculpe. Ya. A ver, continuemos. Ya. Toda esta gestión de riesgo nos da como punto final la reducción del riesgo y de los desastres que deben fundamentarse en la modificación o transformación de las condiciones que generan el riesgo y el control de sus factores. Entonces aquí tenemos que la reducción de riesgo y todos los desastres deben fundamentarse en esto. ¿Para qué nos sirve la gestión de riesgo? Para modificar y transformar todas las condiciones que nos generaron un riesgo. Si tenemos un riesgo por inundaciones, la gestión de riesgo se va a encargar de seguir sus protocolos para rehabilitar lo que se destruyó, lo que se dañó y qué medidas debemos tener presentes para en caso de que se genere otro riesgo. Entonces, esta gestión de riesgo también implica la toma de decisiones colectivas, formas de la sociedad. O sea, aquí interviene la parte política. Intervienen actores de la sociedad. Aquí la comunidad, toda la comunidad y civiles y representantes de las instituciones públicas y empresas privadas, así como de organismos de cooperación internacional. Aquí ustedes ya saben que en caso de un terremoto o el que hubo, tuvimos ayuda a nivel internacional. Todos los países se unen y nos ayudan porque el gobierno con un desastre de este tipo no se alcanza a cubrir las demandas de gastos económicos generados por los daños que se dan, ¿no? Entonces, de esta manera, vamos a ver cuáles son los actores. Aquí van a participar policías, vigilantes, bomberos, área de la salud, área del seguro, Ministerio de Trabajo, todas las entidades van a actuar aquí. El ECO 911. El proceso de gestión de riesgo se considera como, entonces, el proceso de gestión de riesgo lo vamos a considerar como una prevención, como una mitigación, como una preparación, atención, rehabilitación y construcción. Este es el proceso de gestión de riesgo. Prevenir, mitigar, preparar, atender, rehabilitar y construir. Aquí también tenemos la multiplicidad de acciones que se vienen emprendiendo por diferentes comunidades. Entonces, tenemos todas las comunidades que nosotros, con relación al riesgo, aquí estamos, todos los brigadistas, campañas, carpas, cuando identificamos una amenaza y una condición vulnerable. Entonces ahí tenemos todas las acciones de la gestión de riesgo. Acciones desarrolladas por comunidades en donde se puede identificar actores sociales que han asumido su papel y responsabilidades en el proceso de desarrollo local relevante en términos de disminución de riesgo. Todas estas acciones de riesgo desarrolladas a nivel de la sociedad van a ser un factor relevante para disminuir los riesgos. Después que nosotros tenemos todas las acciones a nivel de la sociedad y de gobierno, vamos a tener un registro riguroso y auténtico de las diferentes amenazas. Si nosotros ya ocurrió un terremoto en un año, en un tiempo determinado, ya nosotros vamos a tener ese registro de qué es lo que pasó y qué medidas preventivas tomamos, cuál fue la respuesta de nuestro país, cuál fue la respuesta de nuestro lugar donde vivimos, cuál fue la respuesta de nuestro sector y comunidad. Entonces ya nosotros sabemos cómo hemos actuado y lo podemos tomar como ejemplo para un próximo amenaza. Este tipo de acciones que ya nosotros las vivimos nos va a permitir a las comunidades identificar sus escenarios y riesgos. Y nosotros también podemos evaluar si que de pronto nosotros, nuestra comunidad, las estructuras de edificios quedaron debilitadas,
nosotros podemos ver ese escenario y la gestión de riesgo va a calificar de que si se da otro terremoto, qué podría causar, qué podría ocurrir y qué medidas debíamos tomar. Al final, cuando nosotros ya hacemos una gestión correctiva o compensatoria, se refiere a todas las adaptaciones de medida. Cuando ya ha ocurrido todo, los recursos económicos, ayudas de gobierno, se unen para adoptar medidas y ver de nuevo adoptar las medidas correctivas. Si, por ejemplo, se dañó una iglesia, como está el ejemplo aquí, de qué manera la vamos a reconstruir, de pronto con ayuda de la comunidad, ayuda del gobierno, o si algo en nuestro sector se ha dañado, algo muy importante, si el gobierno no nos da ayuda, nosotros mismos tratar de buscar una ayuda y dar una mano ahí donde haya ocurrido un daño de estructura. Una gestión prospectiva que implica adoptar medidas y acciones en la planificación para evitar nuevas vulnerabilidades. La gestión de riesgo también nos va a dar esta gestión, por ejemplo, para cada área, qué medida debemos tomar. Actualmente, la gestión de riesgo por cualquier área de trabajo nos va a indicar y nos va a pedir nuestros programas, cómo debemos actuar y qué debemos hacer en caso de que si estamos en esa área de trabajo, por ejemplo, estamos en un área de pesca, supongamos, qué medidas debemos tener. La gestión de riesgo nos anuncia qué puede ocurrir, si puede venir un ventarrón muy fuerte, si puede subir la marea y qué debemos hacer. También en este caso, como ven aquí un ejemplo de un terremoto, en un desastre que ocurre, que se afecta en la salud. Recuerde que cuando ocurren estos tipos de terremotos, nosotros vamos a tener afectada la salud y vamos a hacer una estadística de la morbilidad, la mortalidad, cuántos muertos ocurrieron durante ese terremoto. Aquí se nos va a afectar la salud durante estos desastres con el agua y el saneamiento. Recuerde que el alcantarillado se descompensa, se cierran tuberías, los servicios de salud colapsan, manejo de suministro, la salud mental, alimento que va a escasear, no vamos a tener agua, alimentos ni nada, y la salud mental, porque vamos a quedar con trastornos postraumáticos psicológicos. Los desastres se viven en varios niveles. Puede ser por área de impacto, por salas de emergencia o zonas de coordinación. De pronto en nuestro país hubo un área de impacto en un lugar y puede que en las otras no, o solo en ciertas áreas de coordinación que nosotros debemos ver cómo vamos a resolver. Aquí más que todo cuando hay esta gestión de riesgo, cuando ocurre esto, nosotros vamos a tener lo que es la vigilancia epidemiológica, que es el proceso sistemático y continuo de evaluación de la situación de salud de la población en posteridad a un desastre natural de su determinante y respuesta social para su prevención y control. Actualmente en la pandemia del COVID-19 nosotros tenemos una vigilancia epidemiológica. Ustedes muy bien saben que en esta pandemia tenemos todos los protocolos de gestión de riesgo y vigilancia epidemiológica por medio del Ministerio de Salud, también está el Ministerio de Trabajo y todo. Esta vigilancia epidemiológica es la que nos da la estadística de cuántos casos y la curva va aumentando, disminuyendo de acuerdo a los casos de COVID, ¿no? Ustedes ya han visto en las noticias que dicen la curva disminuyó o por medio de los semáforos, si estamos en verde, amarillo, si estamos en verde porque ya hemos mejorado los casos, si estamos en rojo porque aún persiste. Entonces eso es el tipo de vigilancia epidemiológica, ¿no? Y aquí tenemos la vigilancia epidemiológica en desastre. La vigilancia evalúa la magnitud del impacto, adecua respuesta a los servicios y también evalúa las condiciones. Evalúa las condiciones según
los daños trazadores. Detecta precoz y brotes epidémicos y evalúa la efectividad de la respuesta. Entonces, la vigilancia epidemiológica va a hacer esto, evaluar, adecuar respuesta, evaluar las condiciones, hacer la detención precoz de brotes, detención precoz de los brotes y evaluar la efectividad. ¿Cómo estamos nosotros defendiéndonos ante una pandemia? Los pasos y análisis para la gestión de riesgo también son evaluar el riesgo, implementar la vigilancia epidemiológica, implementar la sala de desastre. Entonces, jóvenes, hasta ahí vamos a quedar. Vamos a quedar para la próxima clase. Ya serían las exposiciones. A partir de mañana empezamos también para el día viernes serían las exposiciones en la clase de control de emergencia. Hasta aquí vamos a dejar. Pasen bien.